Sí, Lick, buenos días. Este, el día de ayer estuvimos hablando acerca, bueno, en clases anteriores estuvimos hablando de los términos y las notificaciones. Son cuestiones muy importantes que todos los litigantes, cuando llevan a cabo un juicio, un procedimiento ante el juzgado para hacer el trámite de algún procedimiento, algún juicio ante el juez, hay términos. Yo les decía que hay plazos que nos marca la propia ley. Tenemos un plazo para presentar una demanda. Hay demandas que es necesario presentarlas a más tardar en 6 meses, a partir de que tenemos conocimiento del caso. Hay demandas que tenemos hasta un año para presentarlas. Otras será de más tiempo y así. Entonces hay tiempo también que tiene el juez, le marca un tiempo para que pueda recepcionar o recibir esa demanda y acordarla, ¿verdad? Una vez que la recepciona o la recibe el secretario de acuerdos del juzgado, que es el subordinado del juez, inmediatamente él la pone, tiene 48 horas para ponerla a disposición del juez y el juez a su vez tiene 72 horas para resolverlo conducente. Una vez que la notifica la demanda al demandado, el demandado tiene 10 días para contestarla. Y así nos vamos, ¿verdad? Hasta 40 días en los ordinarios para pruebas, 20 días para ofrecer, 20 para deshogar, 6 días para alegar y 15 días para dictar sentencia. Si no estamos de acuerdo con la sentencia, tenemos 9 días a partir del día siguiente en que nos notifican la demanda, perdón, a través del recurso de apelación. Entonces, sí está claro toda esta situación. Los términos son muy importantes para nosotros los abogados. Por eso la necesidad de apuntar estas fechas, ¿verdad? Hoy nos llega una contestación a la demanda, nos la lleva el cliente a la oficina. Tenemos que apuntar inmediatamente cuál es el término, cuándo vence exactamente, qué día vence. Acuérdense que los días se computan por 24 horas. El día vence a las 11:59 de la noche. Si ustedes tienen el día de hoy, estamos hablando que es jueves, ¿verdad? 14 de mayo, pues bueno, pueden ir a la casa del secretario de acuerdos a dejarle a las 11:59 la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque los términos son fatales. Una vez que concluyen el término para realizar determinada actividad procesal, ya sea contestar demandas, ofrecer pruebas, interponer recursos, aquí ya nos precluye el derecho, ya no podemos hacer nada, perdemos la oportunidad procesal. Y eso es el perjuicio de nuestros clientes. Entonces, no caer en estas irresponsabilidades que pueden generar inclusive problemas de reparación de daños a nuestros clientes o inclusive nos pueden fincar una responsabilidad de tipo penal. Hay delitos derivados del ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho, tipificados en el Código Penal por este tipo de irresponsabilidades. Entonces, una vez que nos encargan, una vez que nos encomiendan un caso, un asunto, tenemos que actuar con toda la responsabilidad del mundo. Y si la ley nos pone un término, un plazo para contestar demandas, hay que contestarlo en ese plazo. No esperar los últimos días. Ustedes pueden alegar que cayó un terremoto, que nevó, que hubo un ciclón, todo lo que ustedes quieran. Entonces, porque te dan 10 días para contestar la demanda. Lo mismo tienes 20 días para ofrecer pruebas. Pues hazlo, ¿verdad? Desde el primer día puedes estar ofreciendo pruebas. La ley dice que puede ser en uno o varios escritos el ofrecimiento de pruebas. Pues hay que hacerlo.
Si te dan 9 días para interponer el recurso de apelación contra la sentencia, pues lo puedes hacer desde el primer día, del segundo, el quinto. No hay necesidad de esperar hasta el 9, hasta el noveno día. Y también hablamos de las notificaciones. Dijimos que qué importantes son las notificaciones. La notificación es una comunicación que el juez hace a las partes sobre una resolución que ha dictado. Las resoluciones pueden ser decretos, pueden ser autos o pueden ser una sentencia. Un decreto es una resolución de mero trámite que hace el juez. Ustedes le piden copias y él te dice, expídasele copias. Ese es un decreto. Un auto, pues puede ser el auto que radica la demanda. Es un auto muy importante, que le da entrada, ¿verdad? Que admite la demanda. En ese auto inclusive pueden decretarse medidas cautelares o medidas provisionales. Entonces es importante. Y un auto también puede resolver un incidente, ¿verdad? Un incidente de nulidad de actuaciones, un incidente de falta de personalidad, un incidente de incompetencia del juez, etcétera. Entonces, pues sí es importante y eso también nos lo pueden notificar. Lo mismo sucede con las sentencias definitivas. Esas ordenan la notificación personal. Entonces, para ello hay que señalar domicilio para oír notificaciones. Siempre nosotros los abogados señalamos el domicilio convencional, el domicilio que le conviene al cliente, que le sean notificadas cualquier decreto, cualquier auto o cualquier resolución que dicte el juez en el juicio, ¿verdad? Los medios de comunicación que utiliza el juez son diversos. Puede notificarnos por lista. Todos los días se publica una lista de lunes a viernes, en los días hábiles, donde aparece una relación de expedientes de todos los que presentamos promociones, ¿verdad? Que presentamos escritos, que presentamos demandas, que presentamos contestaciones, donde presentamos nuestras pruebas. Entonces recae un acuerdo por parte del juez. Él tiene 72 horas para acordarnos lo conducente y lo publica en una lista que es visible a todo el público en los estrados del juzgado. Es un área en donde tiene acceso todo el público en general, incluyendo los abogados, y ahí podemos nosotros revisar la lista y ver si tenemos algún acuerdo o resolución en nuestros expedientes. Las sentencias también se publican en lista. Entonces, ese es un medio de comunicación, la lista. Pero también hay cédulas de notificación, que es un extracto de la resolución que dicta el juez y te la notifican por cédula en los estrados cuando tú no señalas domicilio o cuando se ignora tu paradero. Entonces, en esos casos, el juez la notifica cualquier tipo de acuerdo o resolución que sea personal por medio de cédula que se fija en lugar visible en los estrados del juzgado. Y la otra comunicación es la personal, ¿verdad? Cuando el juez ordena al actuario que se constituya en el domicilio del demandado, señalado en autos, ¿verdad? Obviamente. Por eso la importancia de que nosotros, abogados, señalemos un domicilio para oír y recibir notificaciones. Y ahí acude el actuario y nos hace la notificación, ¿verdad? Nos deja lo que nos vaya a notificar, que puede ser un decreto, un auto o una sentencia, ¿verdad? Entonces, son los diversos medios de comunicación que se utilizan. Y por último, serían los edictos, cuando se ignora el domicilio o el paradero de una persona, entonces se le notifica la demanda por edictos que se publican. Es un extracto del acuerdo que dicta el juez, en donde de donde admite una demanda y se le notifica por estrados, por edictos a la persona que no está localizada. Ese edicto se publica en el Periódico Oficial del Estado, que es un órgano informativo que realiza el gobierno del estado de Tamaulipas. Las oficinas están en la planta baja del Palacio de Gobierno, de ahí en Ciudad Victoria, es el único lugar. Ahí acudimos todos para llevar los edictos para que sean publicados
en el periódico oficial del Estado. Es un órgano informativo que emite el gobierno del Estado de Tamaulipas y ahí, entre otras cosas, se publican los edictos que van dirigidos a las personas que se ignora o se desconoce su domicilio o paradero. Y en un periódico de mayor circulación de la localidad, que puede ser el Expreso, El Tiempo, en donde ahí se publica ese edicto, ese extracto, ¿verdad? Del auto o de la resolución que dictó el juez y que desea comunicarle a la persona ausente o desaparecida. Entonces, esas serían las notificaciones. Estas se empiezan a correr al día siguiente de que se tienen hechas en la lista de acuerdo o al día siguiente de su notificación por cédula o de manera personal, ¿sí? Ahí corre el término para recurrirlas, para inconformarnos o para impugnarlas. También una cuestión muy importante en los procedimientos, pues son los fianzas. Hay ocasiones que nos exigen el depósito de una fianza para garantizar posibles daños y perjuicios, etc. Pues estas pueden ser el depósito en efectivo, ¿verdad? Que queda a disposición del tribunal. Fíjese que ahí dentro del tribunal, del juzgado o del Palacio de Justicia aquí en El Mante, hay un área que se llama, ahora que fuimos a visitarla, no sé si ustedes tenían la oportunidad de ir con nosotros, con Eliseo Gómez y conmigo. Cuando fuimos, hay un área que se llama el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. Antiguamente estas fianzas se depositaban pues en la Oficina Fiscal del Estado, a disposición del juzgado. Ahora en la actualidad se depositan en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. En ese fondo se depositan las fianzas, las multas, etc. Y pueden ser en efectivo, pueden ser también a través de prenda o hipoteca, a través de un fideicomiso, entre otras cuestiones, o por medio de una fianza de una compañía autorizada, de una afianzadora, ¿verdad? Se presenta el certificado de fianza para garantizar alguna, por ejemplo, los albaceas tienen que depositar fianza porque ellos administran los bienes de la herencia. Y así, ¿verdad? Por mencionar algunos. Entonces, eso también es posible que suceda. Ya sabemos que las fianzas pueden ser en efectivo, pueden ser por medio de una afianzadora, pueden ser con una garantía prendaria o hipotecaria, ¿verdad? Dejando como garantía una casa, ¿verdad? Hipotecada a favor del tribunal, entre otras cuestiones. También el día de ayer hablábamos de la acumulación de autos. ¿Cuándo se pueden acumular 2 o más expedientes? Cuando existe litispendencia, cuando hay 2 expedientes en donde tienen conexidad de la causa, ¿verdad? ¿Cuándo se puede dar? La acumulación procede cuando entre 2 o más juicios hay identidad de personas y de cosas, aun cuando las acciones sean distintas, ¿verdad? O sea, son las mismas personas, son las mismas acciones, digo, los mismos bienes, aunque las acciones sean diversas. Cuando hay identidad de acciones, de cosas, aun cuando las personas sean diversas, ¿verdad? Un juicio sucesorio lo tramita la esposa, lo tramita otra señora distinta, pues son personas distintas, pero las acciones y las cosas son las mismas, ¿verdad? Es un juicio sucesorio intestamentario a bienes del difunto Juan Pérez, es el mismo, ¿verdad? Entonces hay identidad de personas, de acciones, de cosas, generalmente se puede acumular. Ahora, ¿qué es lo que se acumula? Se acumula el expediente
más nuevo al más antiguo. ¿Con qué objeto? El objeto es que se pueda llevar el procedimiento igual, ¿verdad? De tal manera que se resuelva en una sola sentencia, ¿verdad? Que no haya duplicidad de sentencias, porque pueden resultar contradictorias, ¿verdad? Cuando se refieren, insisto, a las mismas personas, a las mismas cosas, a las mismas acciones. Entonces, cuando hay identidad o conexidad de una causa, se puede solicitar la acumulación de los expedientes. Es algo que puede suceder, ¿verdad? Dentro del juicio. También hay otra situación, los exhortos y despachos. ¿Qué es un exhorto? ¿Para qué sirve un exhorto? ¿Qué es un despacho y cuándo se puede utilizar un despacho dentro de un procedimiento? ¿Qué es una requisitoria? ¿Para qué sirve una requisitoria? Bien, los exhortos son aquellos medios de comunicación que utilizan los jueces, ¿verdad? Cuando se tiene que realizar una determinada actividad, fíjense bien, en un lugar distinto al donde se está tramitando el juicio. Vaya, estamos iniciando un juicio aquí en el Mante, demandamos a Juan Pérez, pero Juan Pérez tiene su domicilio en Reynosa, Tamaulipas. Entonces hay que enviar un exhorto. La ley dice que los demandados se deben de notificar personalmente. Si esto es así, bueno, pues entonces hay que enviar un exhorto, ¿verdad? El exhorto es un medio de comunicación en donde se le envía el acuerdo o la resolución que se pretende que se notifique a la persona que se encuentra fuera del lugar del juicio, ¿verdad? Es muy común aquí nosotros en la región enviar exhortos a Jico, a González, a Tampico, a Victoria, y los más lejanos, pues en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces los jueces se auxilian entre sí para realizar determinadas actividades procesales. La más común es notificar una demanda. El demandado se encuentra en Parral, Chihuahua, pues entonces hay que enviarle un exhorto a la autoridad homóloga de aquel lugar para que en auxilio de las labores del juez exhortante realice una determinada actividad procesal. Notificarle al demandado que se encuentra en Parral, Chihuahua. Hay que enviar el exhorto, hay que enviar copia de la demanda, los anexos, el auto que se va a cumplir y la autoridad exhortada se va a concretar únicamente a cumplir lo que se le está pidiendo o solicitando. Entonces, esos son los exhortos. Se hacen entre autoridades homólogas. ¿Qué son autoridades homólogas? Las autoridades homólogas son las de la misma jerarquía, las de la misma categoría. ¿Sí? Un juez de primera instancia civil del Mante le gira exhorto al juez de primera instancia civil de Reynosa. Un juez de primera instancia familiar del Mante le gira exhorto al juez de primera instancia familiar de Victoria, Tamaulipas. Y puede ser a cualquier parte de la República, pero los exhortos se giran, ¿verdad? Entre o únicamente se envían entre autoridades que tienen el mismo rango, ¿verdad? La misma jerarquía o la misma instancia, ¿sí? Ese es un exhorto. ¿Para qué? Pues para que lo auxilie la autoridad exhortada en el cumplimiento de alguna actividad de tipo procesal. Lo que se me ocurre es ir a notificar una demanda al demandado que se encuentra en Cancún, ¿verdad? Quintana Roo. Entonces hasta allá se pueden enviar. Aquí en el estado de Tamaulipas y creo que hasta Nuevo León, ya no estoy muy seguro todavía, pero al menos les puedo decir que en el estado de Tamaulipas los exhortos se pueden enviar vía electrónica ya, ¿sí? El juez de primera instancia civil del Mante envía un exhorto a Tampico, a Victoria, a cualquier parte de Tamaulipas y vía electrónica se recibe. Entonces el que lo recibe
tiene 24 horas para radicarlo, si no tiene inconveniente, ¿verdad? Si no falta nada para diligenciarlo, y en 5 días tiene que diligenciarlo, ¿verdad? Eso lo marca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Y así sucede. ¿Para enviar un exhorto se requiere legalización de las firmas? No. Esto sucedió antiguamente. Es muy raro que algún estado pida que vayan legalizadas las firmas del juez y de su secretario, ¿verdad? Cuando se envía un exhorto a otro estado. Ya no hay necesidad de que se legalicen las firmas por parte del Supremo Tribunal de Justicia o en su caso del gobernador del estado. No hay necesidad de legalizar firmas, simplemente se giran el exhorto. Inclusive se puede enviar por conducto de la parte interesada, de quien lo haya solicitado. Es lo más común, ¿verdad? Yo voy a llevar un exhorto a Chihuahua, pues yo lo llevo. Yo lo pedí, pues yo lo llevo. Yo tengo interés en diligenciarlo. Todo lo puedo trasladar hasta Chihuahua, hasta Parral, lo presento y después acudo a su diligenciación, ¿verdad? Todos esos gastos pues corren a cargo de uno. Ahora, en vía electrónica, insisto, nada más es aquí en el estado de Tamaulipas. Y creo que también hay un convenio con el estado de Nuevo León y parece que también los aceptan en la ciudad de Monterrey. Vía electrónica, los exhortos. Se tiene que hacer un pago mínimo, no me acuerdo si son, es más, son pesos, son como 10, 15 pesos lo que se paga porque se envíe un exhorto vía electrónica a, a cualquier parte del estado de Tamaulipas, a cualquier municipio o cualquier distrito judicial del estado de Tamaulipas. Aquí en el estado de Tamaulipas hay 15 distritos judiciales, ¿verdad? Nosotros aquí en el Mante somos el 7º distrito judicial. El de Jico es el 8º. El de Victoria es el juzgado, el distrito primero. El de Tampico es el 2º, entre otros. Entonces, aquí podemos enviarlo en el estado de Tamaulipas vía electrónica, con un costo mínimo de pesos. Y para enviarlos a otro estado, pues generalmente se hace por conducto de la parte interesada. Él lo lleva personalmente al lugar que corresponda. Si es a Cuernavaca, si es a Toluca, si es a Zacatecas, a cualquier parte de la República. Entonces los exhortos se giran únicamente entre autoridades del mismo rango que son homólogas, así se les llama, ¿verdad? Un juez de primera instancia civil a otro juez de primera instancia civil. ¿Qué es un despacho? Un despacho es también una forma de que una autoridad le solicite a otra autoridad el auxilio para que en su nombre haga una determinada actividad procesal en otro lugar, ¿verdad? Pero aquí la diferencia del despacho, del exhorto, es que el despacho se hace entre una autoridad superior que lo dirige a una autoridad inferior. Un ejemplo, en Yera no existe juez de primera instancia, ¿sí? Hay juez menor. Bueno, pues entonces en Yera se envía por parte del juez de primera instancia de aquí, del Mante, de primera instancia civil y familiar, un despacho al inferior, que es el juez menor de Yera, para que éste lleve a cabo la diligenciación de ese despacho, que puede ser también lo mismo, ¿verdad? Notificarle al demandado por la demanda, ¿verdad? Notificarle alguna sentencia, etcétera. O desahogar alguna prueba, una prueba testimonial, una prueba de inspección, una prueba confesional, etcétera. Entonces se puede encomendar a otro juez en el lugar donde se encuentre esa persona, ¿verdad? Para que se haga a través de un despacho. Entonces los despachos proceden de una autoridad superior a una inferior, de un juez de primera instancia a un juez menor.
de una sala del Supremo Tribunal de Justicia a un juez de primera instancia. Esos son los despachos, ¿verdad? Es una especie de exhorto, nada más que se le denomina así despacho porque es ya no de una autoridad igual, rango, como sucede con los exhortos. De un juez de primera instancia se lo envía a otro de primera instancia. No hay ningún problema, eso es un exhorto, lo exhorta para que en su nombre lo auxilie y realice determinada actividad. Hasta ahí estamos bien. Pero un despacho es de un superior, una autoridad superior a un inferior, ¿verdad? Pero para lo mismo sirve, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué es una requisitoria? Una requisitoria, pues también viene siendo lo mismo que un exhorto o un despacho, nada más que es realizada por una autoridad inferior a una superior, ¿verdad? El juez de primera instancia del MANTE le envía una requisitoria al Supremo, a una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a un superior. El juez menor de Yera le envía una requisitoria al juez de primera instancia del MANTE para que por su conducto diligencie esa requisitoria, ¿verdad? Sirve para lo mismo, para hacer una actividad procesal. Entonces, los exhortos, los despachos y las requisitorias son medios que se utilizan para que una autoridad de un mismo rango o de rango inferior o de un rango superior puedan llevar a cabo determinadas diligencias auxiliando a otra autoridad, por motivo de que se encuentran en un lugar distinto. Acuérdense que cada juez tiene su propia jurisdicción, ahí manda él nada más, ¿sí? El juez de primera instancia de lo civil y familiar de aquí del MANTE, pues tiene su jurisdicción. ¿Cuál es? Todo el territorio del municipio del MANTE, todo el territorio de Antiguo y Nuevo Morelos. Ese es el 7º distrito judicial. Aquí únicamente manda el juez de primera instancia de aquí del MANTE, ¿sí? Entonces, pues, obviamente que otro juez no puede venir y ordenar. El juez de Tampico de primera instancia no puede venir y directamente notificarle una demanda a una persona que vive aquí en el MANTE, no. Tiene que ser por conducto del juez de primera instancia de aquí del MANTE. Y viceversa. Si el demandado tiene su domicilio en Tampico y hay que notificarle una demanda, pues hay que enviar un exhorto a Tampico para que por conducto de ese juez que manda ahí en Tampico le puedan notificar la demanda al demandado. Entonces serían los exhortos, despachos y requisitorias. También algo que sucede en el proceso es la interrupción del procedimiento. ¿En qué casos se puede interrumpir el procedimiento? Bueno, pues por muerte de una de las partes. Si una de las partes muere, el actor o el demandado, durante el juicio, se tiene que acreditar al juez con el acta de defunción respectiva. Una vez que el juez tiene conocimiento de que una de las partes falleció, entonces procede a suspender el juicio, lo paraliza, ahí no caminan, no hay ninguna actividad procesal, se para el juicio, se suspende y se busca la manera de notificarle a los deudos o a los herederos del difunto para que se apersonen al juicio. Y para eso se les da un plazo. Generalmente son 60 días a partir de que se les comunica que esta persona ha fallecido y que es necesario que se apersonen al juicio. Y si no lo hacen en ese lapso de 60 días, entonces el juez continuará sin su presencia con el procedimiento. Esa es una forma de interrumpirlo. La otra sería cuando utilizan los medios alternativos de solución de conflictos, que es lo que se conoce por los centros de mediación. Las partes pueden mediar en cualquier tiempo. Entonces le piden al juez, oye, pues nos vamos a poner de acuerdo, queremos hacer un convenio, vamos a hacerlo en mediación. ¿Cómo es? Dice el juez, correcto, suspendo el proceso y lo remito al centro de mediación para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y den por terminado el juicio. Entonces, esa podría ser otra manera de suspender el juicio o el procedimiento. Y cuando se pierde la capacidad procesal, ¿verdad?
hay personas que estando dentro del proceso, pues, ¿qué sucede si entran en estado de interdicción? Pierden su capacidad mental. ¿O qué pasa si una de las partes es declarada en quiebra o en concurso? ¿Verdad? Es una persona moral la parte actora o la parte demandada, se declara en quiebra, entonces hasta que no se apersonen los representantes legales de esa persona moral quebrada, ¿verdad? O declarada en quiebra, eh, pues no continúa el juicio. Entonces, la interrupción del procedimiento se puede dar, ¿verdad? Aquí no camina ningún término, aquí no camina el juicio, está paralizado, no prescribe tampoco ni caduca. Entonces, es una situación que se puede presentar en un momento dado dentro de un procedimiento o de un juicio. Interrumpir el juicio, principalmente porque muere uno de las partes en litigio. También se puede presentar otra situación, la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Pues cuando la instancia se extingue, ¿verdad? Cuando se da por terminado el juicio. ¿En qué caso se puede dar por terminado el juicio? Bueno, pues por convenio judicial, pues cuando se arreglan las partes se puede dar por terminado. No necesariamente hay que llegar a la sentencia para dar por terminado un juicio. ¿Ah? Las partes en el proceso se ponen de acuerdo. Efectivamente, yo te debo 100 pesos, ya te los pagué y ahí muere, ¿no? Sí, ahí muere. Entonces viene el desistimiento, puede ser por desistimiento, por convenio, porque una de las partes se desista del caso, del juicio, por haber obtenido el objetivo buscado, que esté de acuerdo el demandado cuando ya fue notificado, ambas partes están de acuerdo, el que se desiste y la otra parte está de acuerdo con la misma, porque se cumpla voluntariamente con lo que se reclama antes de que se dicte sentencia. Oye, me estás pidiendo que te devuelva el terreno, pues efectivamente es tuyo, te lo devuelvo y ahí muere, ¿no? Pues eso también puede suceder y se puede extinguir la instancia, ¿verdad? Se puede dar por terminado el caso, el juicio. Y por último, cuando caduca, ¿verdad? ¿Qué es la caducidad de la instancia? Pues es cuando se deja de actuar por más de 180 días naturales y que no se impulsa el proceso para que éste quede en estado de sentencia, ¿sí? La caducidad de la instancia se decreta dejando sin efecto todo lo actuado, puede ser de manera oficiosa por parte del juez o por petición de parte. Se da naturalmente cuando las partes no se interesan en impulsar el juicio para dejarlo en estado de sentencia. Entonces, ahí esa falta de interés es sancionada por la autoridad, decretando la caducidad. Y la caducidad consiste en dejar sin efecto todo lo actuado hasta ese momento y dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda. Esta es la nada judicial, ¿verdad? Simplemente antes de la demanda, pues no había nada, pues hasta ahí llega. Esto no significa que caducado el expediente, si todavía no les prescribe la acción, ustedes vuelven a presentar la demanda y se vuelve a reanudar, ¿sí? Pero por lo pronto, si se deja de actuar en un juicio por más de 180 días naturales, no hábiles, naturales. ¿Cómo son los días naturales? Pues se cuentan de día en día. Aquí sí entran sábados, domingos, días festivos, periodos vacacionales, todo, ¿verdad? 180 días naturales. Entonces, el juez de oficio o a petición de parte, de alguna de las partes, se puede decretar extinguida la instancia, ¿verdad? Se da por terminado el juicio en la parte que vaya, se nulifican todas las actuaciones, quedan sin efecto legal alguno, todo lo actuado, no vale, ¿verdad? Y vuelven las cosas al estado en que se encontraban
antes de la presentación de la demanda. Es la nada judicial, ¿verdad? Entonces, esa es la caducidad. También se puede caducar un expediente. Aguas, ¿verdad? Siempre hay que estar al pendiente. Por eso el impulso procesal corresponde a las partes. Dice el 4 del Código Procesal Civil. Las partes tienen la obligación, es una carga procesal que les impone la ley, de impulsar el procedimiento, sobre todo cuando se trata de asuntos civiles. Ahora, ¿qué asuntos no se pueden caducar? Por los familiares, ¿verdad? Las sucesiones. Nosotros no podemos caducar un expediente donde hay niños, ¿verdad? O donde se decreta una pensión alimenticia. Estos no caducan, ¿verdad? Aunque pasen 180 días o el tiempo que sea, estos siguen vivos. Se puede decretar la suspensión, ¿verdad? Decir, bueno, está inactivo, se declara la inactividad procesal y se manda al archivo. Oye, tampoco lo voy a tener en mi archivo vivo, ocupando un espacio cuando está todo saturado. Bueno, entonces eso sería la caducidad de la instancia. Hasta aquí llegamos, ya se me acaba el tiempo, estén bien, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y hasta el lunes. Gracias, Lick. Tenga buen día.